Perdón, perfecto. Pues bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el tema de las religiones afrocaribeñas en estas charlas sobre historia de México. Y les comento que en México no hay como tal una especialidad que te permita trabajar religiones afrocaribeñas. No sé si sea por cuestiones de racismo en el aspecto de la academia, porque no se les considere que tengan el valor de tener historia, no sé, son muchos aspectos que no permiten el estudio de las religiones hoy en día, al menos en México. Sin embargo, de una forma más académica. Entonces, lo que hoy les presento es un poco de mis investigaciones, de las cuales les he dedicado los últimos 2 años de mi vida. Vamos a empezar por definirlas. ¿Qué son las religiones afrocaribeñas? Y comienzo con esto. Se les considera religiones afrocaribeñas a todos aquellos sistemas religiosos que surgen a partir de la diáspora africana, cuando los colonizadores europeos traen mano de obra africana al continente americano. Es decir, a partir del siglo XV, siglo XV, siglo XVI, cuando llegan europeos a conquistar las tierras aquí en México, en Perú, en el norte de México, vamos a tener que los españoles, los brasileños, los ingleses van a traer africanos que van a ir secuestrando del mismo continente africano. No, lo que van a hacer es, llegan a aldeas en África, haciendo uso de las armas de fuego que tienen, toman prisioneros a varios africanos y se los llevan a trabajar como mano de obra. Entonces, estos africanos no son, bueno, en término comercial, se les consideraba mercancías. Sin embargo, pues seres humanos no solamente nos van a traer su mano de obra, también nos van a traer un sinfín de aspectos culturales. Este, y entre ellos nos van a traer sus propias religiones. Nos van a traer, por ejemplo, diferentes religiones. No crean que toda África es homogénea. Se tienen diferentes creencias, se tienen diferentes aspectos culturales. Hay unos matices muy interesantes entre cada cultura y entre una cultura y otra. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llegan aquí a la Nueva España? En el caso de cuando llegan aquí al continente, se van a mezclar con cultos católicos, obviamente porque es la religión hegemónica que está buscando imponerse, y también con aspectos mesoamericanos. Bueno, esto ya en el caso específico de México. Vamos a tener, por ejemplo, un aspecto mesoamericano que hasta la fecha persiste, es el del tabaco. Hoy en día vamos a encontrar en los cultos afrocaribeños o afromexicanos el uso ritual del tabaco. El tabaco como tal es un elemento que ocupaban, por ejemplo, las culturas mexicas. Los mexicas lo ocupaban para aspectos adivinatorios. Entonces, vemos aquí cómo se empiezan a sincretizar diferentes creencias. Si en algún momento no me escucho o se me va el internet, díganme, porque no los estoy viendo. No me escriban en el chat, sino díganme, por favor. Ok, vamos con lo siguiente. ¿Por qué estos sistemas religiosos no llegaron a México? Es decir, ¿por qué en México no tuvimos la santería, por ejemplo? ¿O por qué aquí en México no llegó en primera instancia el vudú? Tenemos que entenderlo a partir del contexto en el que surge, a partir de la forma en que se llevó a cabo el trabajo en términos marxistas. En el caso de la Nueva España, había un gran control sobre los esclavos. Se temía que un africano fuera a contaminar con sus supersticiones a los indígenas que estaban en proceso de evangelización. Recordemos que una de las razones por las cuales los indígenas no tenían, mejor dicho, los indígenas fueron conquistados, era para enseñarles la fe católica, la verdadera religión. Entonces, pues si traen africanos, se corre el riesgo de que lejos de hacerle un bien al indígena, le hagamos un mal, y por eso tenemos que controlar el contacto entre africanos e indígenas.
Entonces se tenía muy supervisado al africano en tierra, aquí en América. Por lo tanto, no, Una perdón, pregunta, perdón, sí, dime. tengo una pregunta. Es que, ah, ¿te refieres como a la santería solo en esa época o en general? Porque, bueno, que yo sepa si hay santería en México, pero no sé si más bien estás hablando de la santería como en el momento solo de la conquista o si después vas a hablar de cómo llegó la... O sea, sé que no es, mm, tal vez ni siquiera sea lo mismo, pero bueno, solo tenía esa pregunta. Que eso puede existir y ahorita voy a explicar el por qué. Yo también creía que en México coexistía, pero como tal, santería no existe. Ahorita un poquito más adelante lo voy a explicar. ¿Sí? Ok, Se entrecortaba tu audio, pero sí, ahorita lo voy a abordar. Ya si después de que lo aborde te sigue quedando una duda, con gusto lo hablamos. ok. Ok, como les decía, en el caso de México, no vamos a tener como tal un sistema, no vamos a tener a una santería, no vamos a tener a un vudú, no vamos a tener a un palo mayombe. Lo que se va a tener aquí, en el caso del virreinato de la Nueva España, van a llegar pueblos africanos que profesan la religión de los bantú. Los bantús, bueno, va a haber diferentes, ¿no? Pero los predominantes van a ser los que profesan la religión de los bantú. El bantú, en términos generales, se enfoca en el culto a los ancestros, principalmente a un ancestro común, muy viejo, que son aquellos a los cuales se les rinde culto. Pero ¿cuál es el problema aquí? En este caso, en los bantú, para poder tener su sistema religioso vigente, tienen que conservarse los linajes. Es decir, tú tienes que tener el contacto con tu padre, con tu madre, con tus abuelos, con tus tatarabuelos, para entender esa religión. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando traen al africano aquí a América, los lazos de parentesco se rompen por completo. El padre va para acá, la madre va para acá. Los europeos van a separar por completo las familias. Entonces, si rompemos los lazos de parentesco, si rompemos las familias, difícilmente iba a continuar esta religión de los bantú. Y no solo eso, vamos a tener otro aspecto muy importante. Va a haber un control muy estricto por parte del colonizador. El colonizador no te va a permitir que tú, como africano, practiques tu religión. A la mínima provocación, a la mínima muestra de algo extraño, pues se les castigaba o se les reprendía con castigos o con algo similar. Ahora bien, con el paso del tiempo, así como al indígena se le convierte al catolicismo, el mismo africano va a terminar adhiriéndose a estas prácticas religiosas. Y no solamente eso, sino que el mismo africano va a empezar a adquirir cultos mesoamericanos. De hecho, encontré aspectos donde se habla sobre cómo hay africanos. Encontré un caso muy común, muy llamativo. Nada más encontré el título, no pude encontrar el archivo, no he podido por esta pandemia, donde se habla de un africano, no recuerdo si es un africano o es un mulato, pero se le descubre practicándole o dándole culto a un dios maya. Entonces vemos aquí cómo ya empiezan a transversarse de forma muy interesante estos sistemas religiosos. Todo esto que mencioné ahorita lo retomo de la doctora Yolot González Torres, una gran profesora también de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora, este caso sí lo encontré, este caso sí lo he analizado. Encontré en el AGN este archivo del año 1594, me parece, y es el proceso contra Pablo, un esclavo negro, y en lo que viene siendo Veracruz, la zona de Veracruz. Aquí les dejo la paleografía, se las voy a leer, es muy corta de hecho. Dice, muy ilustre señor, el doctor Martos de Boerques, fiscal del Santo Oficio de la Inquisición de esta ciudad y de sus provincias, premisas las solemnidades del derecho.
Denuncio y me querello de Pablo Negro, esclavo de Juan Beltrán y de Catalina Ortiz, su mujer, vecinos de la Veracruz, y digo que por informaciones en el Santo Oficio consta el susodicho, como mal cristiano, haber cometido delitos contra nuestra Santa Fe católica, la ley evangélica y contra lo que tiene y enseña la Santa Madre Iglesia Romana, y haber usado de los sortilegios, supersticiones y hechicerías, invocando el santo nombre de Dios y de su bendita Madre y de los santos, mezclando las cosas santas y sagradas con las profanas, todo para efecto de conseguir sus torpezas y abominaciones y por querer saber las cosas del porvenir, que solamente consisten en el libre albedrío del hombre y de los presentes y ocultas que solo el demonio los puede alcanzar invocándole juntamente con Dios y con los santos para dichos efectos, y porque debe ser castigado, a vuestra señoría suplico mande prender al dicho Pablo esclavo y traerlo a una de las cárceles secretas de este santo oficio, a donde preso protesto ponerle la acusación más en forma y seguir contra él mi justicia, la cual pido y juro en forma. Bueno, este es un ejemplo. Lo que aquí hay que destacar, número uno, es el uso de oráculos para saber el futuro. Los africanos van a traer diferentes sistemas para saber el futuro. Aquí van a descubrirlo, van a descubrir a este africano que estaba haciendo cosas raras para un buen católico y lo van a denunciar. Y llama mucho la atención el aspecto de sortilegios, supersticiones y hechicerías, invocando el santo nombre de Dios y de su bendita madre y de los santos. O sea, aquí ya empezamos a ver esta mezcla de creencias, tanto africanas como también de aspectos católicos. Y incluso hay una parte que aquí la tengo, es la de ¿dónde está? Mezclando las cosas santas y sagradas con las profanas. Recordemos lo que vimos en la primera sesión de Historia de Religiones, cómo es el hombre quien define qué es santo, qué es sagrado y qué es profano. Pero el hecho de que para un africano algo sea santo y otra cosa sea profana, no es algo universal. Cada cultura define sus propios aspectos religiosos. Entonces vemos aquí un choque de culturas y cómo el Santo Oficio trata de castigar aquellas creencias que no corresponden a la fe católica. Este es un caso de Veracruz, como ya lo mencioné. Pero yo mucho tiempo consideré que era un caso de principios de santería. Sin embargo, por cuestiones metodológicas, no se le puede sostener. No nos consta que aquello que es... Esto es del siglo XV, me parece, siglo XVI, un santo oficio muy joven, que empieza a castigar este tipo de actos. Pero por los grupos étnicos que llegan al virreinato, difícilmente va a ser santería, porque es, como les dije, pertenece al grupo de los Bantú, es otro grupo religioso, no se deriva de los Yoruba, que es de donde se desprende después la santería. Ahora bien, vamos a ver dónde sí germinó el caso cubano y el caso haitiano. A ver cómo vamos de tiempo, vamos bien, ok. Muy bien, ahora el caso cubano y el caso haitiano son muy diferentes. Las condiciones de trabajo sí van a permitir que los africanos conserven sus religiones. ¿Por qué? Porque en estas islas, en el Caribe, al africano lo que le va a pasar es que no va a estar controlado. ¿Por qué? Porque no hay población indígena. La poca población indígena que había va a empezar a morir por las difíciles condiciones de trabajo. Entonces, ante este tipo de situaciones, tienen que reemplazar la mano de obra nativa, se le tiene que reemplazar por mano de obra africana. Y pues los africanos van a tener prácticamente toda la isla para ellos mismos. Entonces, tomemos en cuenta que al africano no se le consideraba ni siquiera una persona, se le consideraba en términos muy estrictos una mercancía. Era mano de obra gratis.
Entonces, daba igual si lo evangelizabas o no, daba igual si él seguía con sus hechicerías siempre y cuando no afectara al indígena. Entonces es lo que se va a hacer, se les va a dar muchísima libertad. El mismo africano va a tener sus propios espacios y sus propias horas libres durante las noches después de haber trabajado para ponerse a bailar al ritmo de los tambores, para ponerse a hacer sus propias expresiones artísticas. Y es que aquí es algo muy importante. Para el africano, lo religioso y todo lo profano no está separado, todo va de la mano, van unidos. No es como en Occidente que una cosa es la religión, que otra cosa es la ciencia, que otra cosa son las artes. No, para ellos todo va de la mano, todo va entrelazado. Entonces el hecho de que ellos hicieran un baile era sí un aspecto cultural, pero al mismo tiempo también era un aspecto que te permitía entrar en contacto con las deidades. Ahora, ¿cuáles son los grupos que llegan al Caribe? Principalmente van a ser dos, el de los yorubas y el del vudú, aquello que posteriormente se va a convertir en el vudú, que hoy en día conocemos. En el caso yoruba, se encuentran en el actual territorio de Nigeria, más o menos por esa región, y va a ser un panteón bastante interesante, sus deidades son bastante interesantes. O sea, son los dos grupos étnicos que en común llegan aquí a estas tierras. No son como los otros africanos que eran del grupo Bantú. Ellos, los yorubas y el vudú, van a tener unos sistemas religiosos más estructurados, si lo queremos ver así, y van a encontrar, y las mismas condiciones de trabajo que les acabo de mencionar, van a permitir que estas religiones sí se conserven en estos territorios. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasó ya que llegaron estas religiones. Lo que va a pasar en todos estos, en este espacio, es que se van a terminar configurando nuevas religiones en el continente americano, en el Caribe. Se va a configurar lo que hoy en día conocemos como santería, se va a configurar el vudú haitiano, se va a configurar el palo mayombe, el candomblé, el palo monte, y aquí les puse entre comillas este vudú, porque no tengo bien claro ahorita el nombre, vudú de la Florida. Este vudú es muy diferente al que conocemos de Haití. Va a terminar por germinar en Estados Unidos y es más posterior al caso del vudú haitiano. Ahora, cada uno de estos sistemas tiene sus propias características. Si bien es cierto, comparten muchos aspectos de magia y de cosmovisiones, les puedo decir que cada uno de esos es muy diferente entre sí y tiene matices bastante interesantes. Por ejemplo, santería y vudú. Eh, la santería, que tiene sus orígenes en la religión yoruba, se va a encontrar en Nigeria, y el vudú igual está ahí en Nigeria, pero está dividido por un río. Básicamente un río es la frontera entre un grupo étnico y el otro. Entonces, en África se fueron mezclando las mismas prácticas religiosas de uno y de otro, a tal grado de que después de esto, cuando llegan estas religiones aquí a América, es difícil diferenciar uno de otro. O sea, están muy, muy mezclados. Y lo mismo con el palo mayombe. Hay muchas prácticas en la santería que cualquiera te puede decir, no, pues es que eso es palo mayombe. Pero no, el santero también te va a decir, no, esto es santería, no es palo mayombe. El candomblé ni se diga. El candomblé tiene un parecido inimaginable con el vudú. Incluso hay quienes dicen que vudú y candomblé es la misma religión. Y no, en total se tienen 7 religiones registradas. Aquí les puse unas cuantas. Se tienen registradas 7, pero eso no quiere decir que no existan otras. Hay un sinfín de religiones que no se han estudiado a fondo, que incluso muchas de estas se han quedado en África, no han llegado aquí a América. Y pues es todo un reto poderlas estudiar una por una. Muy bien. Ahora vamos con el caso particular de la santería. ¿Qué pasa con la santería? ¿Cómo se origina? Todo esto lo retomo de un experto en la materia, José Cabán Torres.
Él es egresado de la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y con una maestría en Estudios de África por parte del Colegio de México. Él nos dice que la santería es una reconfiguración de la religión de los yorubas, que tiene sus orígenes en Nigeria. En el caso de los yorubas, se le rinde culto a los orishas. Orishas, ¿qué son los orishas? Vamos a tener a un dios fundador, a un dios creador de todo, así como en la religión católica, un dios supremo, un dios celeste, si lo queremos ver en términos de historia de las religiones, y después de que crea el universo, crea todo, va a crear a los orishas, que son deidades de menor jerarquía, que se van a encargar de cuidar el universo, mientras este dios creador va a hacerse a un lado y va a dejar a los orishas que gobiernen, por así decirlo. Ese es en el caso de los yorubas. Esos son los orishas quienes van a encargarse de impartir justicia en este mundo profano. Va a germinar como tal en Cuba, nos dice Cabán Torres, germina en Cuba y en el siglo XIX. Ya aquí en África, en Cuba, se va a sincretizar, por ejemplo, con aspectos del catolicismo. A lo largo de la historia de esta religión en Cuba, poco a poco se va a ir sincretizando con el catolicismo, porque el africano tampoco se negaba a aceptar otras creencias. De hecho, por misma voluntad propia y por la misma cercanía y por su convivir con los europeos, van a empezar a aceptar ¿cómo se llama? Al cristianismo, y lo van a ir relacionando con sus propias deidades, a tal grado de que cada deidad africana va a terminar teniendo un equivalente católico. Por ejemplo, el Ewa es su equivalente cristiano, es el Santo Niño de Atocha, o Batalá, que es un dios africano relacionado a la sabiduría, va a ser sincretizado con la Virgen de las Mercedes. Y así sucesivamente diferentes deidades se van a ir mezclando. Nos dice José Cabán Torres que el principal cofundador, si así lo queremos ver, de la santería va a ser un individuo de nombre Lorenzo Sama. Lorenzo Sama vivía en lo que, mejor dicho, lo que hoy en día sigue siendo La Habana. La Habana. Y de allí él se va a interesar por esas cuestiones de dónde viene la santería, de dónde vienen los orígenes de la religión yoruba, y se va a emprender un viaje a África justamente para conocer la religión allá en África. De allá va a regresar aquí a Cuba, y en Cuba va a fundar su primera casa religiosa. Ya me cansé. Y aquí en Cuba, Lorenzo Sama va a empezar a formar de forma un poquito más institucionalizada la santería. Ojo, Lorenzo Sama es uno, pero hay muchos más fundadores de la santería. Algo que caracteriza a la santería es que no tiene un solo fundador, no tiene un mesías, si así lo queremos ver, como en el cristianismo, como en el islam, sino que en la misma Cuba van a empezar a surgir diferentes casas, y estas diferentes casas van a trabajar muy a su manera, incluso por la misma presión de la misma sociedad, de que muchas veces esto está estigmatizado, de que la religión está estigmatizada, van a empezar a ocultar todo el conocimiento. Todo se queda dentro de las mismas casas religiosas. Ya será hasta finales del siglo XIX cuando la religión va a empezar a salir de Cuba. Va a haber un poco más de flexibilidad y la santería va a llegar, por ejemplo, a Puerto Rico llega a finales del siglo XIX. En el caso de México es muy curioso. En México, como tal, santería ya reconfigurada va a llegar hasta siglo XX, más o menos por los 1940, 50, y no va a llegar por estratos bajos de la población. Va a llegar por gente, si así lo queremos ver, de élite, con las rumberas, con los cabarets, con todo este periodo de globalización en México, cuando van a empezar a llegar los ritmos afrocaribeños de música aquí a México,
también van a llegar estos cultos de santería. Y bueno, cuando Lorenzo de Sama regresa de África, va a fundar algo que se conoce como regla de Ochá o regla de Ifá. Regla de Ochá, regla de Ifá, santería, se van a convertir en una nueva religión. Hoy en día podemos ocupar el término Yoruba y santería como sinónimos, pero históricamente hablando no son lo mismo. La religión Yoruba es una religión milenaria que perteneció a los africanos, mientras que la santería sería lo que en términos de historia de las religiones mal llamamos una secta, que es una desviación o una modificación de un sistema religioso. Un ejemplo de una secta en su momento lo fue el cristianismo. El cristianismo fue una secta porque se desprendió de una religión llamada judaísmo. Lo mismo pasa aquí. La santería sería una secta porque se reconfigura a partir de una religión previa, que es la religión Yoruba. Ay, perdón, tengo Sí. otras dudas. Más bien estoy un poco confundida con la información. O sea, a ver, es que lo que yo estoy entendiendo, o creo que estoy entendiendo, es que, o sea, vuelvo otra vez como a la pregunta un poco, porque dices que la santería o los yorubas llegaron a México en el siglo XIX con esto de las vedettes y así, pero por otro lado también se supone que, bueno, al principio me decías que no había santería en México, entonces ya me confundí otra vez, o sea, porque como que ya me había quedado claro la idea de por qué no se podía considerar santería, pero ahora otra vez me volví a confundir. Ajá. Ok. Haz de cuenta, en México no la santería, lo que hoy conocemos como santería, va a llegar hasta los años 40. Previo a esto, sí hubo africanos y sí hubo prácticas de los mismos africanos, pero no son santería, sino de que son otros cultos, como el culto de los bantú. No sé si entiendes esta diferencia. La santería como tal, a México llega hasta los 40 o 50. Ajá, bueno, o sea, Ajá. entonces, a ver, en México actualmente hay santería. Actualmente sí. Ah, A partir de los 40 va a haber un boom y va a haber muchísima santería aquí en México. De hecho, ahorita lo voy a mencionar más a detalle. ok, entonces o sea, lo de antes, o sea, digamos, en el periodo de conquista lo que había era Bantú y actualmente se puede decir que hay santería. Actualmente sí. Con la Ah, globalización ok, llegó la ok, santería. ok, ok, Ujú. ya. Es que por ahí va mi pregunta, porque justo en el periodo de conquista entiendo que sí, o sea, lo que me estás diciendo entonces es que en el periodo de conquista había Bantú y ahora Ujú. sí hay santería. Perdón. Exacto. Sí, no te Ok, preocupes. ya. Gracias por preguntarlo. Igual yo luego empiezo a hablar y me quedo con la duda de que si sí están entendiendo o no. Qué bueno que sí me preguntaste. Ok. Ok, gracias. Sí, de nada, vamos a continuar. Entonces vamos a tener que a partir de los 40, pues se abren las fronteras. En América justamente va a empezar a expandirse la santería por todo el continente. Va incluso a llegar hasta la misma África y va a haber como choques, porque los santeros que decían, no, es que yo profeso la religión yoruba, conocen a la religión yoruba de los africanos y se dan cuenta de que son muy diferentes una de otra, porque la santería ya está mezclada con el cristianismo, mientras que en África hasta cierto punto han estado un poco más aislados y siguen conservando la religión un poco más puro en aspecto de sus creencias originales. Hoy en día en México es muy común encontrar santería en cualquier lado te lo puedes encontrar. Tenemos el mercado de Sonora, que es, por ejemplo, un proveedor de materia prima para rituales de santería. Vamos a tener múltiples casas que incluso hoy en día no tienen registro. Algo que tiene la santería es que no está institucionalizada como tal, así como, por ejemplo, la Iglesia Católica. Va a haber pequeñas casitas que trabajan a su propia manera, pero no están unidas en una sola. Eso es lo que hoy en día, quizás en un futuro, la santería logre hegemonizarse. Hoy en día tenemos tres grandes casas a nivel América. La principal casa más importante de santería, pues está en Cuba, en La Habana. Pero tenemos otra muy importante, otra, o mejor dicho, otras muy importantes en Venezuela.
Y otro lugar donde también la santería tiene casas importantes es en Colombia. Entonces son como diferentes casas que van como tratando de centralizar el poder, pero pues es un proceso muy largo. Sí, y les digo que la santería es un fenómeno del siglo XIX, pues imagínense, en tiempo histórico es muy poco el tiempo de esta religión, entonces poco a poco se van a ir formando casas más grandes, con mayor poder centrado, así, y quizás en algún futuro tengamos iglesias tan institucionalizadas como por ejemplo el catolicismo. Eso ya se verá. En México una casa muy importante es la de Tepito. En Tepito tenemos como 2 o 3 casas muy importantes de santería, por cierto. Y pues bueno, aquí les muestro un altar de santería. Aquí en la parte de arriba tenemos una vasija de color blanco. Esta vasija pertenece a la deidad llamada Obatalá. Obatalá, rey de la sabiduría, encargada del conocimiento, se encuentra justamente en la parte de arriba porque representa a la cabeza de un ser humano. Posteriormente, aquí abajo tenemos un pequeño altarcito dedicado a Yemayá. Yemayá que está sincretizado con la Virgen de Regla y es la encargada, o mejor dicho, la proveedora de vida, es como la diosa madre, por así llamarla, y es la encargada es la reina de los mares, pero de las playas, para que me entiendan, no de las tierras profundas, de las aguas profundas, sino de la playa, por ejemplo. Porque justamente aquí abajo tenemos otra vasija de color azul, más oscura, que es la de Olokun. Olokun es el rey o la reina de los océanos, pero de los océanos profundos. Es la parte más oscura porque nos demuestra ese lado violento de los mares, que así como las playas pueden ser tranquilas, también pueden ser muy pesadas si no sabes navegar sobre ellas. ¿Cuál otro tenemos aquí? Bueno, aquí abajo tenemos, no sé si alcancen a ver, aquí en esta parte tenemos una figurita de color verde, que ese sería Ogun. Ogun es el rey de los metales, es la deidad encargada de la guerra y se encarga de impartir justicia en el mundo de los vivos y de los muertos. Me falta uno, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí, bueno, aquí justamente, donde tengo ahorita el puntero, tenemos una figurita con ojos de caracol. Ese es el Ewa. De hecho, actualmente en el panteón Yoruba es de los más importantes. El Ewa es el encargado de abrir caminos. Se encarga de abrir o cerrar puertas para que te vaya bien o te vaya mal en la vida. Es bastante interesante analizar a fondo cada uno de estos altares. Y bueno, cada uno de estos dioses o de estas deidades tiene sus propios cultos. Por ejemplo, a Obatalá se le ofrendan cosas de color blanco, por ejemplo, guanábana. Se le ofrenda guanábana, se le ofrendan palomas de color blanco. A Ogún se le ofrendan metales. Cada vez que encuentras un fierro viejo en la calle, lo echas a su vasija. Cada uno tiene sus propios elementos para culto. Ahora vamos con el vudú, ya casi terminamos. En el vudú, pues tiene sus orígenes, bueno, es un culto que viene desde el Congo y va a llegar principalmente aquí en América a República Dominicana y Haití. En el caso de República Dominicana, como es una isla española, hubo mayor control. Ahí sí no hubo tanta germinación como en el caso haitiano, que fue una colonia francesa. Y bueno, las dos prácticas más comunes del vudú son del vudú, sí, son los muñecos y son el proceso de zombificación. En el caso del proceso de zombificación, es un aspecto por el cual se van a crear una especie, hay diferentes métodos, pero uno es crear un polvo mágico. Se mezclan huesos, se mezclan diferentes sustancias que, bueno, sí las conozco, pero no las puedo decir porque son tabú dentro de la religión. Se mezclan
y ese polvo lo elaboras y se lo avientas en las fosas nasales a la persona a la cual quieres zombificar. Es un proceso químico mágico, yo así lo considero, químico mágico. El caso es que cuando este polvo llega al cerebro de la persona, le quita la capacidad de moverse, le quita la capacidad de tener libre albedrío. Como tal, se convierte en un zombie que lo único que hace es seguir indicaciones. Ya no tiene la voluntad, por ejemplo, de comer por sí mismo si no se le indica que coma. Ya no tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro si no le das la indicación de que lo haga. Y este proceso, y bueno, aparte no cualquiera le puede dar órdenes, sino es aquella persona que elaboró el polvo quien puede darle órdenes. Es como cuando tienes un celular y solamente funciona con tu huella digital. Solamente una persona en particular lo puede manipular. El proceso de zombificación en el Congo, que porque hoy en día sigue practicándose en el Congo, se ocupa básicamente para crear esclavos y estos esclavos traficarlos de forma ilegal por el continente. Pero ¿a quiénes son a los que se les aplica este proceso? Este proceso es únicamente para asesinos, para violadores o para narcotraficantes, incluso para narcotraficantes últimamente también se ha implementado. Es un castigo que se hace dentro de los mismos pueblos. En el caso haitiano sigue teniendo mucha vigencia, por lo mismo, porque el sistema penitenciario es muy deficiente y si no tienes la seguridad de que aquel delincuente va a dejar de delinquir después de que estuvo en prisión 3, 4 veces, pues la gente busca otras soluciones. Y la zombificación es una de esas soluciones a las cuales hoy en día se les sigue recurriendo. En el caso del muñeco de vudú, también se les conoce como fetiches, porque son muñecos como tal, una muñeca, cualquier muñeca de tela te sirve. El caso aquí es que tienes que unir, por así decirlo, a esta muñeca con un pedazo de tela de alguna persona, con un pedazo de cabello. El caso es que el objetivo es crear un lazo, si así lo queremos llamar, entre una muñeca y la persona a la cual le quieres hacer daño. Es un método para hacer daño a la distancia. Creo que el muñeco vudú es muy conocido, aquellas muñequitas o muñequitos a los cuales se le ponen alfileres para hacerle daño a una persona. Que por ejemplo le pones una aguja en el corazón a una persona y tiempo después a ese individuo le da un paro cardíaco. Igual se ocupa como un método de impartición de justicia en Haití. De hecho, el muñeco vudú se ha extendido, igual gracias a la globalización. Hoy en día es muy común encontrar muñecos vudú en México y me atrevo a decir que en cualquier parte de América Latina. De hecho, es más general el muñeco vudú que la zombificación. La zombificación solamente se encuentra hasta donde tengo registro en Haití y en algunas islas del Caribe. Y pues bueno, también es muy importante el papel del vudú durante la guerra de independencia de Haití. No sé si lo sepan, pero Haití fue el primer país de la región de América Latina. Bueno, después de Estados Unidos, Haití fue el primer país en independizarse. Y durante este proceso, los sacerdotes vudú, que ya tenían mucho poder en la isla, fueron pieza muy fundamental para lograr la independencia. Ellos dirigieron a un sinfín de población para independizar al país de la colonia francesa. Y bueno, esto principalmente lo retomo de la doctora Rafaela Cedrachi, que es investigadora del Museo de las Culturas del Mundo en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Bueno, aquí unos ejemplos de muñecos vudú. El muñeco vudú con su estampita que dice que es para el ex. Que también se ocupan actualmente el muñeco vudú para hacer más fuertes los amarres, muchas veces se sincretiza, se mezcla el vudú con santería y estos mismos muñecos de vudú se utilizan para hacer más fuerte un amarre. Y pues también las películas de zombies, según el cine de Hollywood. Es muy interesante ver cómo hoy en día el zombie es muy diferente al zombie vudú, porque hoy en día con tantas series de zombies se perdió por completo la realidad de lo que era un zombie. Que nos dice la doctora Rafaela Cedrachi, que
el hecho de que Estados Unidos haga ver a un zombie como algo tan aberrante tiene que ver también con la idea del colonialismo norteamericano, que busca legitimarse como los buenos, los poseedores de la verdad absoluta, y al haitiano como aquel incivilizado al cual hay que civilizar. Y pues bueno, ya para terminar, a modo de conclusión puedo decir los aspectos que comparten las religiones afrocaribeñas. Número 1, existe un culto a las deidades por medio de la sangre de animales, así como también con sacrificios de plantas. En general, en las religiones afrocaribeñas vamos a tener el uso de plantas con usos medicinales y también con las llamadas limpias. Dependiendo del malestar o el daño que se quiera atender, el movimiento de las hierbas va en diferente forma. Va a haber movimientos circulares, o sea, limpias a la persona de forma circular. Va a haber otros donde van a ser de arriba hacia abajo. Va a ser otras limpias donde lo haces cruzado, formando un tache, y así cada uno es diferente. Y el culto por medio de la sangre de animales. Algo que caracteriza a las religiones africanas y hoy en día afrocaribeñas es el culto mediante la sangre de animales. Cada deidad demanda determinada sangre de determinado ejemplar diferente. Ahora, el segundo aspecto, el estado de trance. Por medio de este trance se va a establecer un diálogo con las deidades. Ojo, es un estado de trance, hay que dejarlo claro. No es un estado de éxtasis, no es un estado de convulsión, no es un estado de un ataque, ¿cómo le llaman? Un ataque, ay, se me fue el nombre de esa enfermedad. Bueno, es específicamente un trance. Epiléptico. Epiléptico, gracias. No es un ataque de epilepsia. El trance es un aspecto, un proceso por el cual, según el aspecto religioso, el ser humano que tiene su alma, su cuerpo va a ser despojado momentáneamente por una orisha, es decir, por una deidad, o por un muerto. Y en el momento de que es desplazado, podemos decir que el alma de esta persona queda flotando, mientras que el cuerpo es poseído por un dios, una deidad africana, o bien por un muerto. Durante este tiempo de trance, estás en contacto con el mundo sagrado. ¿Y qué es lo que caracteriza? Para empezar, la persona cambia por completo sus rasgos físicos. El rostro le va a cambiar por completo, la mirada la va a tener muy diferente a como suele mirar. Te va a hablar en un idioma que nunca había hablado, porque si, por ejemplo, el muerto, según la religión, es un muerto musulmán, pues te va a empezar a hablar en su lengua. Igual al momento de escribir, te va a escribir en esa lengua. Le puedes preguntar cosas y te tiene que responder acorde a su cultura. Sí, es muy común que haya personas que dicen que supuestamente entran en trance, pero es una mentira. ¿Por qué? Le puedes preguntar cosas de la cultura de la cual según es este muerto, no te vas a saber decir. O una forma muy simple de saber si entró en este estado de trance o no. Alguien en este estado no siente dolor. Es decir, puedes agarrar una silla y rompérsela en la espalda. Uno, no va a sentir dolor. Y dos, cuando la persona vuelva a su cuerpo, no va a tener repercusiones de lo que le pasó. Una forma muy común de saber si está o no en estado de trance es agarrar un puro, de esos puros grandes que se ocupan de uso ritual, y se lo quemas en el cuello, en la parte de atrás del cuello. Obviamente a una persona le duele, pero si ves que no le duele, realmente sí estaba en estado de trance. Tercer aspecto, el aspecto de la consulta de oráculos por medio de caracoles, huesos, aquí me faltó otro que son cuarzos, y chamalongos. Actualmente se ha implementado el uso de cartas. Los anteriores, caracoles, huesos, son de origen africano, pero ya el uso de cartas es algo más actual, ya del siglo XIX o XX. Se ocupa, por ejemplo, el tarot y se ocupa también la baraja española. Esto es muy común en todas las prácticas afrocaribeñas. Y el último, el sincretismo con religiones del catolicismo, del islam
y también mesoamericanas. Lo que les digo, el uso del puro es un elemento mesoamericano. En el aspecto del Islam vamos a tener diferentes santos cuyo nombre está en árabe o en otras lenguas que no precisamente son de origen de latín. Y pues con el catolicismo está más que claro. En el vudú, por ejemplo, muchos rituales inician a partir de la formación de una cruz, indicando el origen de la divina providencia o de la Trinidad. Esto, en términos generales, son aspectos que vas a encontrar en las religiones afrocaribeñas de hoy en día. Y pues bueno, con esto termino la presentación. Aquí dejo la bibliografía. Se las voy a, si quieren, tómenle una captura de pantalla. Y si no, igual se las voy a mandar por correo a los que tengo registrados. Y pues bueno, con esto termino la presentación y vamos a dar pase a unos 10 o 15 minutos de preguntas y respuestas. Los quiero escuchar a ustedes. ¿Quién se anima? Yo tengo una... Ay, bueno, yo Adelante, tengo una Cintia. duda. Uh-huh. O sea, bueno, no sé si... Es que más bien mi duda es sobre el proceso de lo que dijiste al final sobre la zombificación, de cómo es que pasó la idea religiosa del vudú haitiano a la película de Hollywood. O sea, no entiendo cómo es que pasó eso. Ok. Sí, mira, cuando llegan diferentes empresarios o diferentes grupos de personas norteamericanas a Haití, esto no lo he estudiado tanto, pero te lo respondo con lo poco que lo he trabajado. Lo que pasa es que los norteamericanos tienen que generar un discurso que justifique el por qué empiezan a explotar tierras que no están en suelo norteamericano, así como siempre se tiene esta idea de llevar libertad y democracia a otros lugares. En el caso haitiano, tienen que justificar que esta población de esta isla son gente incivilizada, si así lo quieres ver, gente salvaje, gente con prácticas que no son dignas de una sociedad actual. Y entonces encuentran en esta imagen del proceso de zombificación, que es un método de impartición de justicia, lo van a ir transgiversando, esta imagen del zombie, que es era un asesino o un violador, y por eso se le castigó convirtiéndole en zombie. Entonces lo que va a pasar es que el cine de Hollywood van a agarrar el modelo de este zombie haitiano y cada vez lo van a ir modificando a su modo, también para generar un cine muy llamativo. No está de más decir que las películas de zombie son bastante redituables hasta la fecha. Entonces lo que pasa es que la idea de zombie la retoman de Haití y poco a poco el estadounidense va a empezar a darle otro enfoque con la intención también de generar recursos monetarios. En términos generales es lo que te puedo decir de esa transgiversación del zombie. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Quién más quería hablar? Alguien había pedido la palabra. ¿Quién fue? Luis Ángel quiere hablar. Luis Ángel. Gracias, Luis Ángel. Te escucho. Yo tengo una duda. Ahorita que mencionaste sobre, pues, le quemamos un puro, o le pegamos, o le rompemos una silla a una persona cuando está en el trance, ¿se puede matar a una persona en ese estado o qué pasaría? En estado de trance no lo puedes matar. O Digo, sea, yo tampoco he visto que alguien lo intente matar, ¿no? uh-huh. Pero en general, cuando alguien está en estado de trance, tú le puedes hacerlo prácticamente cualquier cosa y el tipo no se va a mover. Es decir, por ejemplo, algo que sí me ha tocado llegar a ver es que a una persona, como tal, agarran una silla y se la rompen en la espalda. Uno, no lo tiran, no lo pueden tirar con el golpe. Y dos, es más fácil que se rompa la silla a que se le rompa un hueso a la persona. No sé hasta qué grado sea su resistencia,
No sé si, por ejemplo, puedes agarrar una pistola y dispararle y no le pase nada. Ahí sí no sé. Pero al menos me consta que es muy difícil hacerle daño a una persona en ese estado. Es lo que te puedo decir, Luis Ángel. Vale, gracias. Sí, de nada. ¿Quién más? Ricardo. Ricardo. Adelante, Ricardo, te escucho. Bueno, yo tengo dos preguntas más que nada. Ajá. Una, ¿qué tanto podría haber influido esta parte del vudú y todas estas creencias en el proceso de independencia de Haití? Ujú. Una. Y la segunda es, no es tanto como de historia, sino este estado de trance no puede deberse a cuestiones psicológicas, es decir, en la teoría del trastorno de identidad disociativa o personalidad múltiple como era antes, se dice que las posesiones pueden ser un switch a otra personalidad Ujú. y encajaría perfecto en los síntomas del trastorno. Ok, Esas serían mis dos preguntas. muy bien. Vamos con la primera. En el caso de el proceso de independencia, yo no lo he estudiado tanto, incluso las fuentes son muy escasas al respecto sobre el papel de los sacerdotes vudú. Pero lo que te puedo decir es que es en un primer inicio del proceso de independencia, porque tuvo varias fases la independencia en Haití. En un primer momento, cuando empieza la insurrección, cuando empieza la bola de nieve a crecer para independizarse, lo que va a pasar es que los sacerdotes vudú sí tienen un gran valor, porque gran parte de la población, si no es que toda, en Haití, profesaba prácticas vudú. Entonces, así como en el caso de la Nueva España, tenemos al sacerdote, al cura Hidalgo, que gracias a que era muy carismático, empieza a llamar la atención de mucha gente y lo siguen para incorporarse a la guerra, mediante la imagen también de la Virgen de Guadalupe. Lo que pasa en Haití es algo similar. Se les convence a la población de que mediante una revolución van a tener mejores condiciones de vida y pues ellos sin pensarlo se unen, porque se deriva de gente que considera a la religión como parte de su realidad. Entonces, en ese aspecto, no sé si fue determinante para el triunfo, pero al menos sí lo fue para iniciar el movimiento armado. Es lo que te puedo responder. Y respecto a la segunda pregunta, pues recurriendo a lo que nos dice la doctora Rosa María del Carmen Ascobereta, nos explica que se han hecho estudios a personas que tienen esta capacidad de entrar en trance y no se les detecta ningún problema psicológico. O sea, no son personas con trastorno de personalidad, no son personas que tengan ataques de epilepsia, ataques de esquizofrenia. O sea, psicológicamente se encuentran bien. Quizás lo que yo sí podría decir es que la ciencia podría, con el paso del tiempo, encontrar una respuesta a través de la ciencia para este tipo de sucesos. Pero hasta la fecha, según lo que tengo entendido, no han podido explicarlo del todo. Entonces, hasta ahora lo único que sigue teniendo vigencia es eso, el aspecto de que el trance es un proceso que se deriva de aspectos mágicos religiosos que la ciencia no ha podido explicar del todo. Si bien es cierto, se le recurre, lo que sí se recurre es a la idea de que la mente humana es muy poderosa y puede empezar a crear diferentes situaciones y diferentes estados de nuestro estado físico. Sin embargo, desde mi punto de vista, solamente se está pasando la incógnita del lado de magia al lado de ciencia, porque la psicología está pasando esto a un aspecto psicológico que no termina de comprender por sí misma la misma psicología. Eso es lo que te puedo decir, porque aparte, para que alguien entre en estado de trance se requiere un proceso muy estricto. Tiene que, por ejemplo, estar a ciertas temperaturas el ambiente, tiene que estar bajo cierto tipo de música, tiene que estar bajo diferentes aspectos mágicos religiosos. Es decir, tampoco es cualquier cosa, se le tiene que inducir de cierta forma.
Hay quienes realizan este trance de forma natural, les sale, pero hay otros que para poderlo realizar necesitan años de práctica, porque tampoco es algo que cualquiera pueda hacer. Son años de práctica dentro de la religión para poderlo lograr. No sé si con esto te quede claro lo que te quiero decir. Sí, sí, está claro. Gracias. Sí, de nada. Iris Camacho. Adelante, Iris. Hola, Fausto. Pues primero que nada, darte las gracias por tu trabajo, por tu exposición y por el esfuerzo que has hecho en estas sesiones pues para platicarnos, ¿no? Todas estas situaciones, de las religiones en México. Muchas gracias por eso. Pues ya me contestaste un poquito la duda que tenía, pero no sé si me distraje o no lo mencionaste. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona en estado de trance? Y decías que no es algo que pueda hacer cualquier persona, ¿no? Que sí se necesita como que a lo mejor más práctica o más preparación. Y también me da curiosidad saber si, bueno, me parece que sí, por lo que puedo ver, si tú has presenciado estas situaciones, si tú has estado como presente en algunas de estos ritos de santería o de vudú, bueno, como que cómo fue tu experiencia. Ok, pues bueno. ¿Cuánto dura una persona? En promedio son de 15 a 20 minutos. La presencia de un orisha o de un muerto no dura más de 15 minutos, porque es un desgaste físico. Cuando la persona despierta de ese estado, despierta muy cansado. De hecho, sí me ha tocado presenciarlos. Uno por parte de lo que se le denomina la deidad de Elewa, del Orisha Elewa, que hay como ciertos arquetipos de conductas que son, que siempre, o sea, por las acciones que hacen, esa persona, te das cuenta de que fue tocada, por así decirlo, por el santo Elewa, porque empieza a jugar, empieza a hacer como si tuviera un carrito en la mano y empieza a jugar, empieza a moverse, pero te digo, no dura más de 20 minutos. Cuando monta, en el caso de la santería se le llama monta de muerto. Cuando monta un muerto, que es uno de tus ángeles de la guarda, como se le conoce en el mundo católico, el caso es un poquito diferente, depende de cuál sea tu muerto protector. Si tu muerto protector fue un musulmán que vivió en el África del siglo XVI, pues te va a empezar a tener comportamientos de ese lugar, te va a empezar a hablar en su idioma original, incluso puedes preguntarle si algunos aspectos de cómo era su vida o algo, y te responde acorde a su contexto cultural. Yo en lo personal puedo decir que mi experiencia ha sido que me han rebasado los aspectos científicos. Son de estas cosas que la ciencia no puede explicar y que incluso en dado caso de que llegaran a explicarlas, yo dudaría si creerle a la ciencia o si creerle a la religión, porque son cosas que te ofrecen soluciones y te ofrecen respuestas a su propia manera. Y ya en el momento de que te dan otra respuesta, como me ha pasado hasta ahora, no me resulta tan convincente como lo que te dice lo mágico religioso. Es lo que yo te puedo decir. Ahora, cada experiencia religiosa es diferente en cada persona. Nos dice el fenomenólogo Rudolf Otto. Cada persona lo vive de diferente forma. Entonces, es lo que te puedo decir. Esta es únicamente mi percepción. Muchas gracias, Fausto. Sí, de nada. Tenemos otra pregunta de Diego Rodrigo. Adelante, Diego. Gracias. Pues bueno, gracias por la plática, la verdad. Estuvo bastante interesante, bastante padre. Siempre me llamó la atención pues estos temas. Pero, o sea, claro, nunca me había puesto yo a investigar nada. Y respecto pues a eso, pues son quizá varias de mis dudas. La principal que me gustaría hacer es ¿qué relación hay todas estas prácticas con lo que actualmente conocemos coloquialmente como la brujería? Una. Dos, quisiera, no sé si estoy malinterpretando el término brujería, ¿no? Con lo que se entendía pues en el oscurantismo, no sé, cosas así. Y qué relación hay, ¿no?
cómo se relaciona con el catolicismo, con el cristianismo. Y mencionaste ahorita algo muy, muy interesante, que a una persona, o bueno, a ver si entendí más o menos, que una persona tiene un muerto protector. Pero Ok. mi pregunta es, ¿todas las personas lo tienen o se les es asignado a una persona o un muerto protector cuando alguien se va metiendo más en este tipo de cosas? ¿Cómo funciona? Muy bien. Vamos con esto segundo del muerto protector. Se deriva también de la religión católica, esta idea de que hay un ángel guardián. En el caso de la santería, se tienen 3, 4, se llegan a tener hasta 7 ángeles protectores, que en el mundo de la santería se les conoce como muertos, porque son personas no trascendidas que por una u otra circunstancia quedaron en deuda con este mundo, que no pudieron irse al más allá. Y según la religión santera, lo que ocurre es que como no terminaron sus pendientes, el Dios Supremo, llámese Olorun o Dios Todopoderoso, según como lo quieras llamar, les encarga que tienen que estar cierto tiempo cuidando a una persona en este mundo. Entonces cada persona puede varían. Hay quienes tienen 2, hay quienes tienen 4, 5, hasta 7. Depende de cada persona. Y son los encargados de cuidar tu camino, son los encargados de susurrarte al oído cuando algo no anda bien, por ejemplo. Y bueno, eso respecto al término del ángel de la guarda. De hecho, se retoma más del aspecto católico. Se deriva más del catolicismo, ya posteriormente se sincretiza con la religión africana. O sea, es un proceso ya más reciente. Eso por un lado. De nada, Cintia, cuídate y gracias por habernos acompañado. Y el otro, lo que me preguntaste del término de brujería, eso lo hablamos un poquito en la primera sesión. Bueno, creo que pasamos muy rápido. Para el mundo occidental, brujería es toda acción que manipula a los dioses o al dios para tener un deseo egoísta. En este sentido, cualquier acto de sacrificio, cualquier acto de amarres o cosas así, estás atentando en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto tienes que ser castigado respecto a la religión católica. Este término pues inicia con las religiones paganas en el siglo V, siglos V, no sé, bueno, no he trabajado mucho la Edad Media, pero se deriva de la Edad Media, el término de brujería. Entonces se concibe como brujería todo aquello que no esté dentro de la esfera católica. Y el primer obstáculo, la primera brujería a la cual le van a llamar, es a las religiones paganas. Posteriormente, ya en este nuevo mundo, el término brujería se va a implementar para todo lo que sean cultos mesoamericanos, religiones mesoamericanas. El culto a Quetzalcóatl, el culto a Huitzilopochtli, van a ser cultos de brujería. Tiempo después, pues todo lo que no sea catolicismo va a ser brujería. Y eso se deriva tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Es ya algo genérico hoy en día. Pero lo que aquí en México comúnmente se le denominaba brujería, era estas prácticas que se le conocen como mal llamadas brujería de pueblo, que son todas estos cultos indígenas que hasta la fecha sobreviven, pero que que siguen allí, o sea, por más conquista espiritual que haya habido, siguen presentes. Y es a estas prácticas ancestrales que se les va a denominar brujería. Ya posteriormente llega la santería en el siglo XX a México y se le va a llamar también brujería, porque es lo mismo, no entra en los parámetros de religión católica y la gente, al ver que se cuentan con amarres y prácticas que se parecen un tanto a la mal llamada brujería de pueblo, van a pensar que es lo mismo, pero no. Una es de origen mesoamericano y la otra es de origen africano. Pero para un creyente católico o para un creyente protestante que no haya estudiado a profundidad cada una de estas religiones, pues se le ve como brujería a todo esto. Y en término católico o protestante,
lo va a hacer. Lo que aquí importa es diferenciar una de otra. Pero, o sea, cada una es diferente, se derivan a diferentes sistemas religiosos. No sé si con esto te quede claro. Sí, sí, gracias. Ok, de nada. Adelante, Zaira. Sí, muchas gracias. Buena tarde a todos. Bueno, es común que a este tipo de prácticas religiosas se les asocie con que hacen el mal a través de justamente sus ritos o prácticas. Mi pregunta va en torno a si, así como se tiene muy generalizada la idea de que se hace el mal, también hay formas de practicar el bien a través de los ritos que hacen, en específico las dos que tocaste, ¿no? El vudú y la santería. Ok, entonces en sí lo que quieres saber es cómo se manejan estos dos polos dentro de las religiones africanas, afrocaribeñas. Sí, bueno, a lo que me refiero es que muchas veces se cree que si alguien te hace un trabajo de santería o te hace vudú es para hacerte el mal. Mi pregunta es, así como esa es la creencia generalizada, podemos también hablar de que se puede hacer el bien a través de estos procesos, o solo son para el mal. Ok, sí, gracias. Gracias, Zaira. Si nos apegamos a término de historia de las religiones, vamos a tener magia blanca y magia negra. La magia negra es todo aquello para hacer mal, o también denominada brujería. Pero en el caso de la religión de las religiones afrocaribeñas, tenemos los dos polos. Se pueden hacer trabajos tanto para bien como para hacer mal. Y de hecho me atrevo a decir que son más comunes y se realizan con mayor frecuencia las prácticas para hacer el bien. ¿Qué trabajos tenemos para hacer el bien? Tenemos, por ejemplo, cuestiones para pedir salud por una persona, para que se cure de una enfermedad, para quitarle un mal de ojo a un niño, para quitarle para quitarle un muerto, por ejemplo, a una persona. Es un ritual también bastante común. Se hace un despojo y le quitas toda esa energía negativa a la persona. También incluso los amarres depende desde qué perspectiva lo estés viendo. Si se trata de una relación que ha tenido muchos problemas y ellos quieren seguir juntos, acudes con un santero y le dices, hazme un amarre o haznos un amarre para que estemos bien nuevamente, y se hace este tipo de trabajos. Es decir, los trabajos son buenos y son malos dependiendo de la perspectiva desde la que la veas y también desde la forma en la que lo hagas. Yo diría que todo trabajo es bueno siempre y cuando no busques hacerle un daño injustificado a una persona. Es mi perspectiva. Pero incluso el término de bueno y malo es muy relativo. Es lo que te puedo decir, Zaira. Sí, muchas gracias. Y justo era eso, ¿no? Porque de hecho, bueno, es la duda en general, pero también lo preguntaba porque hay muchos memes, por ejemplo, de muñequitos vudú, que en lugar de que les esté pasando algo malo, les están haciendo una acción buena, por ejemplo, dándole un masaje, que es el que recuerda ahorita. Entonces era un poco también en ese sentido, ¿no? Siempre se cataloga como que ese tipo de muñecos o alguna cuestión de trabajo de santería se usan para perjudicar a alguien. Entonces sí también se podría hacer eso, ¿no? Darle un beneficio, un descanso, como tú ya dijiste, ¿no? En pro de su salud, o que a lo mejor tenga una mejor vida, más agradable. Sí, sí. Gracias, Zaira. Bueno, pasamos con la... Gracias. Gracias. Pasamos con la pregunta de Diego. No sé si hay espacio para una última pregunta después de Diego. Si alguien quiere tomar el espacio, ahí está. Una última después de Diego. Diego, pues adelante. Ay, gracias. Perdón, me salen más dudas. Me gustaría preguntar qué relación hay de todo esto con lo que se ha implementado con la Santa Muerte, ¿no? O sea, yo tenía entendido que santería era precisamente eso, ¿no? Pero veo que no tanto. Bueno, esa es una de mis preguntas. Y dos, ¿por qué el implemento de uso de, así como de cosas humanas? Mencionaste hace ratito que comentaste sobre la zombificación de polvo de hueso, algo así. Entonces, ¿por qué la utilización de este tipo de cosas ya un poco más pues humanas? No sé, me imagino piel humana, cosas así, ¿no? De algo vivo, no sé. Ok.
Muy bien, entonces vamos con lo primero, el aspecto de la Santa Muerte. La Santa Muerte es un culto nuevo también, así como por ejemplo el culto de a San Juditas, que muchas veces puedes incluso no ser católico, pero perteneces al culto de San Juditas. Lo que se tiene en el caso santero es que la Santa Muerte, según tengo entendido, alguna vez fue una deidad dentro del mismo panteón católico. Es decir, alguna vez esa Santa Muerte fue reconocida como un santo dentro de la religión. Entonces, en su momento, pues así como los Yoruba sincretizaron a sus dioses con santos católicos, también los sincretizaron con la Santa Muerte. Y por ejemplo, la Santa Muerte, su equivalente en mundo santero es Oya Yayanza, que es una de las 4 reinas muerteras que se encarga de vigilar el panteón que van para cuidar a las almas que van a dar al panteón. Entonces, tiene su equivalente en el mundo santero, pero el culto a la Santa Muerte que tú mencionas es punto y aparte, son 2 cosas diferentes. Es la misma imagen, pero vista desde diferentes religiones, para que me entiendas. Incluso me acuerdo que hace poco vi un meme donde decían que la Virgen, que había un culto a la Santa Muerte por parte de un cártel, y resulta que habían ocupado una imagen que no era de la Santa Muerte, sino de una figura, me parece que de una banda de rock o algo así, no recuerdo. Y pues la gente se ríe porque dicen que confundieron a la Santa Muerte con esa figurilla. Sin embargo, lo que aquí ocurre es que no, se ocupa una imagen, la que tú quieras, y se convierte en el templo, se convierte en el hogar de esa deidad. No forzosamente tiene que ser el yeso original, el yeso de una muerte. Cualquiera te sirve básicamente. Pero te digo, son cultos diferentes. Eso respecto a lo de la Santa Muerte. Y la otra, ¿me la puedes repetir la otra pregunta, por favor? Sí, ¿por qué el uso de materiales así como sí, lo que comentaste sobre hueso y demás? Sí, ya me acordé, gracias. En el caso es que la magia ocupa elementos humanos, ocupa elementos del mundo profano. Cada religión define qué es sagrado y define qué pertenece al mundo de los vivos. Entonces, dentro de la magia, en el caso africano, vamos a tener que prácticamente todo elemento se puede convertir en santo si se le sabe convertir mediante un ritual mágico religioso. Todo lo que tenga la santería se deriva de una religión animista. Todo tiene una energía, un celular tiene una energía, tu cuerpo tiene energía. Entonces, si sabes manipular esas energías, vas a poder hacer un bien o vas a poder hacer un mal. Es por eso por el cual hay aspectos de magia y de religión muy unidos en el caso de la santería y en general de las religiones afrocaribeñas. Es muy, muy común, de hecho también en otras prácticas mágicas, así es. La magia se caracteriza por esto, por tomar diferentes materiales, fusionarlos, así como en la ciencia, en la química se fusionan sustancias, aquí se fusionan ingredientes para tener un objetivo. Es muy común en cualquier práctica mágica, de hecho. Sería eso. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues pareciera que ya no hay más preguntas. Parece que ya todo quedó claro, todo quedó en ok. Y pues bueno, si es así, si ya no hay más preguntas, les agradezco a todos los que nos acompañaron. A quienes nos acompañaron por primera vez, pues igual muchas gracias. Ya para finalizar, voy a elaborar sus constancias y las voy a tener a más tardar el lunes, que es cuando nos vamos de vacaciones en Pilares. Necesito que yo tengo mi base de datos, pero aquellos que quieran en particular su constancia, me manden un correo, me manden un correo y para que yo les elabore su constancia, porque igual luego hago varias y resulta que esa persona no la quería. Entonces, mándenme un correo y yo se las estaré haciendo llegar. Igual con su nombre completo, tal como es, con acentos, porque luego hay problemas con los acentos. Mándenme un correo, por favor, para
tener listas sus constancias, a todos los que nos estuvieron acompañando. Y pues bueno, un último favor, les quiero hacer una promoción. Hace un mes y ni siquiera lo ocupo, pero pues síganme. La verdad quiero que me sigan. Tengo como 7 seguidores y como 4 publicaciones, pero pues ahí poco a poco lo voy a ir reviviendo. La verdad me aburre de Twitter, pero ahí lo quiero tener. Ahí les paso el enlace, ahí para que... Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, y si no es así, pues terminaríamos con esta última sesión y nos estaríamos viendo pues ahí en otros ciclos de charlas, si es que gustan acompañarnos. Pues con esto terminamos. Yo quizá. Gracias a todos. Leonardo. Luis, córtale la grabación, por favor. Quisiera... Creo que Diego quiere decir algo. Una cosa. Ay.